Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con el otro capítulo que es la biosíntesis de eicosanoides. Vamos a hablar de cómo se biosintetiza a través de la ciclooxigenasa las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas, y a través de la vía de la lipoxigenasa, la biosíntesis de leucotrienos y lipoxinas. Esta familia de moléculas llamadas eicosanoides, así se llaman porque derivan de moléculas eicosanoideas. En este caso, el ácido araquidónico, uno de los principales, un ácido graso semiesencial. Ácido graso insaturado, como podemos ver acá, este posee 4 dobles ligaduras. También el eicosatrienoico y el eicosapentanoico sería precursor, es decir, estos eicosanoides que tienen 20 átomos de carbono. En el caso del eicosatrienoico, 3 dobles ligaduras. En el caso del eicosatetrenoico, 4 dobles ligaduras, o conocido como ácido araquidónico. Y el EPA o eicosapentanoico van a ser los encargados de generar estos compuestos que son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, las lipoxinas, prácticamente moléculas que derivan de estos ácidos grasos que además actúan como hormonas locales, es decir, actúan sobre las mismas células que las producen, generando el proceso de señalización al unirse al receptor vía AMP cíclico. Es decir, generan este segundo mensajero que a través de esta línea de señalización pues van a generar una serie de funciones tanto fisiológicas como farmacológicas. Casi todas las células las producen, excepto los eritrocitos. Como bien había mencionado, entonces, el eicosatetrenoico, eicosatrienoico y el eicosapentanoico, tanto el eicosatrienoico como el ácido araquidónico o eicosatetrenoico son omega 6. El eicosapentanoico es el omega 3. ¿De dónde derivan estos ácidos grasos? De estos dos ácidos grasos esenciales, que son el ácido linoleico omega 6 y el ácido linolénico. El linoleico es precursor del ácido araquidónico y el eicosatrienoico. En cambio, el ácido linolénico, precursor del eicosapentanoico, que corresponde a ese grupo de los omega 3. Si nosotros observamos nuestra gráfica acá, tenemos que a través de la dieta incorporamos este ácido graso linoleato, ácido graso esencial de 20 átomos de carbono, que posteriormente a través de un proceso de elongación va a generar el eicosanoico, en este caso con 2 dobles ligaduras, que a través de las insaturaciones, primero la insaturación, después la elongación, va a dar lugar al eicosatrienoico, es decir, un ácido graso de 20 carbonos con 3 dobles ligaduras. Precursor que a través de la COX va a generar los prostanoides. Dentro de este grupo están las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos, y los leucotrienos de la serie, en este caso 3. La serie 1 de prostanoides significa que tiene una sola doble ligadura. En cambio, en el caso de los leucotrienos, este tiene 3 dobles ligaduras. El grupo índice lo que indica es el número de insaturaciones que va a tener ese ácido graso. Podemos posteriormente, a través de nuevamente una desaturasa 5, en este caso, transformar este ácido graso de 20 carbonos con 3 dobles ligaduras en un ácido graso de 4 dobles ligaduras. ¿De dónde también viene este? Si bien deriva del eicosatrienoico, puede provenir de la
de los fosfolípidos de la membrana a través de la acción de esta enzima que es la fosfolipasa 2. Esta enzima va a ser activada por varias hormonas, por ejemplo, la epinefrina, la trombina, la bradicinina, la angiotensina 2, la histamina. Al activar esta enzima, entonces, de la membrana, se está liberando el ácido araquidónico de esos fosfolípidos, principalmente de la fosfatidilcolina. También puede estar presente en la dieta, por eso es considerado como un ácido graso semi-esencial, ya que este puede provenir de la dieta y también podemos, como ya hemos mencionado anteriormente, generar a través de la biosíntesis. El otro ácido graso que también genera prostaglandinas es el eicosapentaenoico. Y este eicosapentaenoico prácticamente deriva del ácido linolénico, ese ácido graso insaturado de 3 dobles ligaduras de dióxido de carbono, que posteriormente, a través de una elongación, va a transformarse en el octadecatrienoico a través de isoturaciones y a través de elongaciones en el eicosanoico y posteriormente a través de desaturaciones en el eicosapentaenoico, que también, al igual que el ácido araquidónico o el linoleico que genera viene también de la dieta. Va a dar lugar a las prostaciclinas y prostaglandinas y tromboxanos de la serie 3 y a los leucotrienos de la serie 5, porque tiene 5 dobles ligaduras. Entonces, en resumen, los eicosanoides son ácidos carboxílicos que contienen 20 átomos de carbono. Tenemos a las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostaciclinas, moléculas que derivan de esa vía de la COX-ciclooxigenasa, y los leucotrienos que derivan de la LOX-lipooxigenasa. Las prostaglandinas son moléculas de 20 átomos de carbono, pero que tienen un anillo cíclico de 5 carbonos, en este caso el ciclopentano ciclopentano, excepto la prostaciclina que tiene doble anillo. Los tromboxanos tienen el anillo oxano en el carbono 5, se forman a partir de endoperóxidos de prostaglandinas. En el caso de las prostaciclinas, estas se sintetizan en las células endoteliales de mastocitos y a través de la prostaglandina H mediante la prostaciclina sintasa. Y en el caso de la lipoxigenasa 5, esta sintetiza los famosos leucotrienos, que en este caso estos son trienos conjugados, se forman a partir de los ácidos eicosanoides, donde en los leucocitos, en las plaquetas y en los macrófagos. Tenemos acá la estructura del ácido araquidónico. Va a dar lugar a los prostanoides como las prostaglandinas. Fíjense, tenemos el anillo cíclico, ciclopentano de 20 carbono, y el tromboxano tiene el oxano a nivel, como podemos ver. Y también tenemos a los leucotrienos, que en este caso son moléculas lineales que contienen el glutatión, y la lipoxina tiene esta estructura también lineal. Y los hidroperóxidos eicosapentaenoicos, que también derivan de esta biomolécula. Entonces, como ya dijimos, todas las células producen menos los eritrocitos. Principalmente vamos a ver que estos tienen efectos fisiológicos, sobre todo actuando a bajas concentraciones. Por ejemplo, son mediadores de la inflamación, sobre todo en patologías como la artritis reumatoidea, la psoriasis, en situaciones de choque anafiláctico, es decir, son encargados de generar la sustancia llamada de
anafilaxis, producen también dolor y fiebre, estimulan los centros del dolor, regulan la presión sanguínea, ya que tienen efectos vasodilatadores y vasoconstrictores. Pueden ser agregantes plaquetarios como los romboxanos o antiagregantes como las prostaciclinas. A nivel del músculo liso uterino, normalmente están ligados a generar contracción. También pueden generar contracción a nivel del intestino, es decir, juegan un rol importante en el peristaltismo intestinal. Inhiben la secreción de ácido clorhídrico, más bien al contrario, estimulan la secreción de mucina gástrica y tienen múltiples funciones. Como ya hemos explicado, entonces estos ácidos grasos esenciales pueden a través de desaturaciones, elongaciones, desaturaciones, en este caso sintetizar el ácido araquidónico, o puede venir a través de las membranas de los fosfolípidos, fosfatidilcolina de la membrana, vía fosfolipasa 2, generar la ruptura en este carbono 2, como podemos ver acá. Acá vemos el glicerol, el alcohol polihidroxilado, 3 carbonos, ¿no? 1, 2, 3. En el carbono 2 que tiene ácidos grasos. En el carbono 3 el grupo fosfato, y este radical puede ser un alcohol, la serina, la etanolamina, el inositol, la colina. Entonces, normalmente estas enzimas, la fosfolipasa C, la fosfolipasa 2, se activan uniéndose a un receptor vía MP cíclico, pueden ir a activar a la fosfolipasa C o a la fosfolipasa A2. Si es A2, esta va a cortar en el carbono 2, liberando el ácido araquidónico. Si es la fosfolipasa C, arriba a este nivel, genera IP3 y diacilglicerol, y este diacilglicerol por la diacilglicerolipasa puede producir el ácido araquidónico y monoacilglicerol, y este por una monoacilglicerolipasa generar el ácido araquidónico, como vemos acá. Es el mismo esquema. Algo que debemos saber: esta fosfolipasa 2 va a ser inhibida por la lipocortina, esa proteína que generan los corticoides. Si se inhibe esta enzima, no hay ácido araquidónico, no hay vía de lipoxigenasa ni la vía de la ciclooxigenasa, es decir, no se van a generar ni estas moléculas, ni prostaglandinas, ni prostaciclinas, ni tromboxanos. Entonces, en resumen, los fosfolípidos de la membrana a través de la fosfolipasa 2 que liberan el ácido araquidónico. Como ya mencionamos anteriormente, también el diacilglicerol a través de la diacilglicerolipasa que está generando el araquidonato. Esto por la COX, la prostaglandina sintasa o prostaglandina H, llamada también ciclooxigenasa, previamente genera la prostaglandina G y luego a través de la acción peroxidasa prostaglandina H2. Esta por isomerasas y redupasas va a dar lugar a otras prostaglandinas, y por la prostaciclina sintasa a prostaciclinas y tromboxanos sintasa a tromboxanos. Y mediante la lipoxigenasa, en este caso la 5, la generación de leucotrienos. Entonces, la membrana es una fuente de este ácido araquidónico que va a ser liberado a través de enzimas como la fosfolipasa 2 o fosfolipasa C. Si sigue la vía de la ciclooxigenasa, esto va a generar primero prostaglandina G, luego H, después dando lugar a otras prostaglandinas como la E, la F, la D, las prostaciclinas y el tromboxano. Tenemos al tromboxano A2 y a la prostaciclina. La lipoxigenasa
hay sí, 3 tipos de lipoxigenasas. La 15, la que va a incorporar el oxígeno a nivel del carbono 15. Esto genera hidroperóxido de glucosa tetranoicos y posteriormente se encarga de generar lipoxinas. La 5 lipoxigenasa puede generar previamente 5 hidroperóxidos de glucosa tetranoicos y después producir leucotrienos. Y la 12 lipoxigenasa generar hidroperóxido de glucosa tetranoicos. Tenemos otra vía, la monoxigenasa, que es vía citocromo P450 encargada de generar hidroperóxidos de glucosa tetranoicos, ¿sí? Entonces, en conclusión, a través del ácido araquidónico, vía la COX, hay 3 tipos de COX, COX1, COX2 y la COX3. Esto genera prostanoides. Cuando hablamos de prostanoides nos referimos a las prostaglandinas, diferentes tipos de prostaglandinas, los tromboxanos, en este caso el tromboxano A, la vía de la LOX, lipoxigenasa, genera leucotrienos, la 5, y la 15 lipoxigenasa, lipoxinas. Y la vía del citocromo P450 o monoaminoxidasa genera hidroperóxido de glucosa tetranoicos. Acá tenemos un resumen prácticamente de lo que se genera a través de el ácido araquidónico que proviene de los fosfolípidos de la membrana a través de la fosfolipasa, en este caso A2 o las 6 como ya mencionamos. Este puede seguir 2 vías, la vía de la ciclooxigenasa, la vía de la lipoxigenasa. Si es ciclooxigenasa, es de generar la prostaglandina G2, luego por una acción peroxidasa la prostaglandina H2, y a través de la prostaciclina sintasa se generan prostaciclinas. Moléculas que generan vasodilatación y actúan como antiagregantes plaquetarios. En cambio, los tromboxanos, el más importante, el tromboxano A2, es más bien al contrario vasoconstrictor e induce la agregación plaquetaria. Esta por isomerasas produce prostaglandina DE, de estas la más importante es la E, genera vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. También esta se encarga de secretar muco como gastroprotectora y evitar la liberación de ácido clorhídrico a través del a través de la vía de la lipoxigenasa, si es la 5, genera leucotrienos. Este va a dar lugar al leucotrieno B. Importante leucotrieno que en este caso va a ir a generar quimiotaxis, igual que los hidroperóxidos de glucosa tetranoicos. El leucotrieno C4, D4, E4 son vasoconstrictores, broncoconstrictores, generan broncoespasmo a nivel pulmonar y aumentan la permeabilidad vascular. Yendo por la vía de la 15, lipoxigenasa no es 12, va a producir las lipoxinas y estos son, inhiben la adherencia y la quimiotaxis de neutrófilos, entonces tienen una acción opuesta al leucotrieno B. Y hablando de la vía de la lipoxigenasa, podemos generar también hidroperóxidos de glucosa tetranoicos. ¿Qué es lo que inhibe a la COX? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que inhibe a la fosfolipasa C, la lipocortina que deriva de los
corticoides. Ahí tenemos la estructura de las prostaglandinas, estructura cíclica, y esta la prostaciclina. Tenemos las diferentes series. La serie 1 tiene un solo doble enlace, la serie 2 tiene 2 dobles enlaces y la serie 3, 3 dobles enlaces. Entonces, en resumen, los fosfolípidos de la membrana, a través de la fosfolipasa C, digo A2, que generan isofosfolípido y ácido araquidónico. ¿Qué estimula esto? La bradicinina, la histamina, angiotensina 2, angiotensina 2, etc., que inhibe los corticoides. Sobre este ácido araquidónico, ¿quién actúa? La ciclooxigenasa, generando una estructura cíclica de ciclopentano por la incorporación de 2 oxígenos, y posteriormente la acción peroxidasa a transformar esta en de la prostaglandina G en la prostaglandina H, y a través de isomerasas otras prostaglandinas o tromboxanos inversa la síntesis de tromboxanos. Ahí vemos, ¿no? La más importante de estas que se genera por isomerasas es la E2. Casi producen todas las células, tiene un efecto gastroprotector. Al contrario, en el endotelio vascular se genera la prostaciclina, activación de esa prostaciclina sintasa, y tienen esa propiedad de inhibir la agregación plaquetaria. Entonces, químicamente, ¿qué es la prostaglandina? Son hidroxiácidos que, como ya vimos anteriormente, tienen el anillo del ciclo pentano. ¿Cómo se denominan? Con la palabra PG. Y el subíndice que está indicando el número de dobles ligadoras. Tenemos ahí las que derivan del ácido araquidónico, el E2, el F2, donde se localizan casi en todas las células. Tienen actividad sobre todo en la contracción del músculo liso del útero, en la contracción del tracto gastrointestinal, inhiben la secreción gástrica. En este caso estoy hablando de la prostaglandina sintética, el misoprostol, que es una molécula abortiva. Tiene también efectos de señalización vía MP cíclico y no se transportan en la sangre y actúan como hormonas locales. Intervienen en la respuesta inmunológica, generando vasodilatación por el aumento de permeabilidad vascular, haciendo de que exista migración leucocitaria, estimulación de las terminaciones nerviosas del dolor. Generan contracción del músculo liso. En el útero, en el semen, permiten la contracción del músculo uterino. En el caso del semen, permiten que el espermatozoide se mueva en las trompas de Falopio. Y en la menstruación favorece el desprendimiento del endometrio. Se puede, en caso de dolores menstruales, administrar inhibidores de prostaglandinas, y también juegan un rol importante en la regulación de la temperatura corporal. Los tromboxanos son anillos hexano, como podemos ver, hexagonales. Se nombran con la palabra o letras TX, y el subíndice indica las dobles ligaduras. Se sintetiza en las plaquetas y tiene acción antiagregante plaquetario, en este caso, de la vasoconstricción. Y ahí vemos el esquema, ¿no? El ácido araquidónico, en resumen, se transforma por la ciclooxigenasa prostaglandina G, por la acción peroxidasa en la H, por isomerización en la E, por reductasa en la F, por la acción de la isomerasa en la D2, y a través de la tromboxano sintasa tromboxano, y este es el tromboxano B.
entonces ahí el esquema completo de ese proceso de biosíntesis de prostanoides a través de la ciclooxigenasa. Entonces acá nosotros de la membrana que liberamos a través de la fosfolipasa 2, el ácido arquidónico, si es la COX, genera prostaglandina G, peroxidasa, prostaglandina H y polisoperasa diversas prostaglandinas, o por la prostaciclina sintasa, prostaciclina tromboxano sintasa tromboxano. La lipoxigenasa 5 se encarga de generar los leucotrienos. La 15 las lipoxinas y la 16 los hidroperóxidos tetraenoicos. Las prostaciclinas tienen un anillo hexagonal. Se simboliza por la letra PGI. Se localiza en el endotelio vascular y es vasodilatador, es relajante del músculo liso. Es antiagregante plaquetario y su metabolito es el 2-cetoprostaglandina F1. El tromboxano, principal sustancia del grupo de las prostaglandinas sintetizadas en plaquetas, contrae las arterias y desencadena la agregación plaquetaria. Su metabolito inactivo es el tromboxano B2 y principalmente se sintetiza en las plaquetas. Bueno, aquí tenemos a la COX, a esa enzima bifuncional con actividad ciclooxigenasa y peroxidasa. Depende esta de glutatión y es una proteína integral en la membrana del retículo endoplasmático, la membrana nuclear. Entonces ahí vemos la ciclooxigenasa integral del oxígeno formando el anillo ciclopentano. Luego la acción peroxidasa, el ingreso de glutatión va a generar prostaglandina H2 y esta genera tromboxanos. Estimula la agregación plaquetaria y promueve la vasoconstricción. Las prostaciclinas en el endotelio vascular generan vasodilatación y agregación plaquetaria y la más importante la prostaglandina E. Entonces hay tres tipos de COX. La COX-1 y COX-2 tienen una semejanza. Se expresa de manera constitutiva la COX-1, en cambio de manera inducida la COX-2. Sobre todo participando en procesos de síntesis de prostaglandinas. Las células de la mucosa gástrica regulan la formación de mucina como gastroprotectoras y vasodilatadoras. La COX-2 se expresa de manera inducible y principalmente tiene función en el sistema inmunitario. Participa en procesos inflamatorios, dolor, fiebre, con efectos analgésicos proinflamatorios. Produce los monocitos vasoconstricción. Puede estimularse por las citoquinas con interleuquina 1. La COX-2, sobre todo, su principal función es en la respuesta inmunitaria. Estimula el interferón, o digo, la interleuquina 1. La COX-3 generalmente también se expresa de manera constitutiva, igual que la COX-1, en el sistema nervioso y participa en la generación de prostaglandinas pirogénicas. Ahora vamos a ir a la vía de la lipoxigenasa. Esa enzima se incorpora oxígenos si nosotros vemos en cadenas lineales, es decir, son estructuras lineales y el calcio incrementa su actividad. Esta va a generar el hidroperóxido icosa tetraenoico que posteriormente va a dar lugar al leucotrieno B4. Requiere una proteína integral en membrana, presenta dos actividades de oxigenasa y deshidrogenasa. Esta vía de la 5-lipoxigenasa genera leucotrienos. Se clasifican los LOX5
principalmente producen neutrófilos, LOX2 plaquetas y LOX15 eosinófilos. Entonces, los leucotrienos a través de la lipoxigenasa 5 se generan y después por el agregado de glutatión se incorpora el ácido glutámico, glicina y la cisteína, dando lugar a la prostaglandina D. Luego se libera el glutamato, solo queda glicina y ácido glicina y cisteína, y posteriormente nuevamente la glicina se elimina, haciendo que el tromboxano D se transforme en tromboxano F. Los leucotrienos, entonces, químicamente son moléculas eicosanoideas de dobles enlaces. Se localizan en los leucocitos, principalmente actúan sobre los bronquios, sobre el músculo del intestino, produciendo broncoconstricción. Los más importantes son el C4, D4, E4 y B. Son moléculas que generan la sustancia de reacción anafiláctica. Se concentran en el músculo liso de los pulmones, de la tráquea del intestino. Genera vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Algo muy importante, facilita la quimiotaxis, la inflamación y reacciones alérgicas. Leucotrieno 4, medias reacciones alérgicas, regula la quimiotaxis en neutrófilos eosinófilos y la degradación de polimorfo nucleares. Acá tenemos la vía de la monoaminoxidasa, es decir, vía citocromo P450, generadora de hidroperóxido seicosa tetraenoicos. Y ahí el resumen de los efectos fisiológicos que tienen los eicosanoides sobre los vasos, los bronquios, las plaquetas, el estómago, el intestino, el útero, el riñón, el sistema nervioso. Efectos fisiológicos en diferentes sistemas: endocrino, en el aparato digestivo, en el respiratorio, como ya dije hace rato, generando broncoconstricción. En el sistema renal de igual manera puede haber vasodilatación y broncoconstricción. Eso genera el flujo de renal, mayor diuresis y saluresis. Aumenta la síntesis de renina en las células juxtaglomerulares. ¿Quiénes inhiben esas enzimas? Los antiinflamatorios. Los no esteroideos inhiben a la COX. Tenemos entre estos al ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina, indometacina, piroxicam. Y los que en realidad son antiinflamatorios esteroideos, los corticoides, podemos hablar. Ahora se está usando bastante en el COVID para evitar esos procesos inflamatorios. Estamos hablando de la dexametasona, betametaasona, hidrocortisona, clofenaquisona. Entonces, estos antiinflamatorios no esteroideos son inhibidores de la COX. La aspirina, por ejemplo, inhibe tanto a la COX-1 como a la COX-2. Lo malo de esto es que genera problemas gástricos, úlceras. Los que inhiben a la COX-2 son los COXIB y son más eficaces antiinflamatorios, sin embargo también tienen efectos colaterales. ¿Qué es lo que hace la aspirina sobre la COX-1 y COX-2? Actúa sobre la serina de esta enzima, acetilándola y de esa manera inactivando, igual que el ibuprofeno. ¿Qué complicaciones tenemos al bloquear la vía de la COX, de la ciclooxigenasa, y evitar producir la prostaglandina prostaglandina E2? Esto va a generar una menor producción de moco gástrico, menor producción de ácido o mayor producción de ácido clorhídrico, y no hay citoprotección por la ausencia de la prostaglandina E2. Esto puede llevar a irritación gástrica y úlcera gástrica. Acá tenemos la lista de los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y hemos indicado, ¿no?,
o los selectivos de la COX como los Celecoxib, inhibe a la COX-2 y casi muy poco a la COX-1. Por tanto, evita la producción de tromboxanos, prostaglandinas, reduce la inflamación, el dolor y no tiene efectos adversos estomacales. Cambio, el cortisol inhibe a la fosfolipasa 2, en cambio la angiotensina 2, la adrenalina, bradicinina, tobramicina, el daño celular, la histamina, todos ellos generan más bien un efecto de activación de la fosfolipasa A y la producción de prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y también mediante la reacción de los leucotrienos. Entonces los corticoides inhiben la actividad de la fosfolipasa A2, hacen que no se libere el ácido araquidónico de los fosfolípidos, por tanto no se generan mediadores y genera, en este caso, procesos antiinflamatorios. Bueno, hasta acá hemos explicado el tema de eicosanoides. La próxima clase seguiremos con el metabolismo de los fosfolípidos para después hacer transporte a través de las lipoproteínas, colesterol y terminar el capítulo de, en este caso, de lo que es el metabolismo de los lípidos. Quedamos ahí, chicos, que les vaya bien, feliz fin de semana. Hasta luego.